Fraude electoral masivo en Venezuela. Esto ya nos lo temíamos, ya sabíamos que iba a ocurrir, pero es tan obsceno que es absolutamente vergonzoso que haya una parte de la izquierda que considere que esto no solamente no es una anomalía, sino un ejemplo. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros mensajes y, por supuesto, gracias por darle un me gusta a este vídeo. ¡Viva Venezuela libre! Es muy triste darnos cuenta de nuevo que el régimen autoritario de Maduro vuelve a llevar a cabo un fraude de proporciones absolutamente obscenas. Obscenas porque todas las encuestas a pie de urna mostraban una intención de voto y un voto hacia la oposición que se movía entre el 60 y el 70%. Hemos visto los vídeos de las filas masivas de venezolanos para votar y para intentar cambiar un régimen que ha sido una auténtica máquina de destruir la economía venezolana. Y es importante hablar de todo ello porque se tiene la desvergüenza por parte de la izquierda de decir eso de es que Venezuela va mal económicamente por el bloqueo de Estados Unidos. Venezuela no tiene ningún bloqueo. Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Venezuela. Estados Unidos no solamente es uno de los principales socios comerciales de Venezuela, sino que el régimen tiene entre sus socios más importantes a nivel de exportaciones e importaciones, a nivel comercial, a todas las grandes potencias del mundo. China, Rusia, países como todos los de la Unión Europea, Turquía, India, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un régimen que tiene más de 50 tratados bilaterales de comercio que además, y esto es muy importante, ha disfrutado de la mayor renta petrolera de la historia y la ha despilfarrado. Durante la época de Chávez y hasta la llegada de Maduro, Venezuela recibió más de $1 billón de renta petrolera que despilfarró de la manera más brutal. ¿A qué se dedicaron? A expropiar, a destruir la libertad de expresión y a encarcelar a opositores. Expropiaron más de 1.000 empresas y con esa maravillosa política que llaman socialismo del siglo XXI, en más del 95% de las empresas expropiadas, además, están completa y totalmente abandonadas. Cientos de personas encarceladas como presos políticos. Decenas de medios de comunicación, estamos hablando de televisiones, radios, medios de comunicación, prensa escrita, blogs, etcétera, prohibidos en el país. Y además, la señal de medios de comunicación internacionales tan conocidos como CNN en español, disculpad, o como Antena 3, está también prohibida y limitada. Lo que ha hecho el chavismo, este socialismo del siglo XXI en Venezuela, es exactamente lo mismo que ha hecho en Cuba. Expropiar, robar, reprimir, asesinar y destruir la economía. Y además me preguntaréis, ¿y por qué hacen eso? Porque los que se han hecho multimillonarios en el proceso han sido los líderes políticos. En Venezuela no hay bloqueo de Estados Unidos. Hay sanciones contra algunos de los líderes que se han enriquecido de manera absolutamente brutal mientras empobrecían a la población. Estamos hablando de un 80% de pobreza. Estamos hablando de un país que está destruido económicamente porque el Producto Interior Bruto en los 25 años en los que ha gobernado el chavismo ha caído más que en países que han tenido guerras, y esto en periodo de paz. Y es importante recordar que es una economía muy subvencionada, no bloqueada, muy subvencionada, con una cantidad de créditos blandos y de apoyos por parte de China, de Rusia, de países de la Unión Europea como España, etcétera, que la generan una inversión adicional muy importante.
entre China y Rusia han puesto más de 78.000 millones de dólares en la economía venezolana. Acompañadme que vamos a ver algunos factores. Bueno, pues como podemos ver, la prensa internacional se hace eco de lo que ha sido un fraude incuestionable, ¿no? El New York Times y hasta Boric en Chile, Bloomberg, muestran que básicamente ha habido un fraude electoral increíble. El autócrata de Venezuela se declara ganador en una elección contaminada. Hasta Boric en Chile dice que la victoria de Maduro es difícil de creer. Bueno, es importante recordar que el fraude electoral es absolutamente obsceno, ¿eh? Tras una sorprendente caída del sistema en Venezuela, es aberrante ver cómo lo que las encuestas y los datos a pie de urna mostraban se convierte en lo contrario. De hecho, hemos visto vídeos, es que es alucinante, hemos visto vídeos de chavistas en las oficinas electorales mostrando las pantallas en las que se veía que ganaba la oposición y después, alucinante, resulta que no, es que ha ganado Maduro porque patatas, ¿de acuerdo? Muy bien. Lo más obsceno es que una parte de la izquierda lo ve como un ejemplo para perpetuarse en el poder, no como una anomalía. Y es increíble que haya personas como el presidente Zapatero que hablan todo el día de libertad de expresión, de democracia, de respeto a los derechos humanos, etcétera, y se ponga de parte de Maduro. Porque la equidistancia entre una dictadura asesina, entre una narcodictadura con un autócrata que cercena los derechos civiles, que ha llevado a la población a un 80% de pobreza, que ha generado una auténtica diáspora de más de 9 millones de personas que se han tenido que ir del país, que además ha cerrado decenas de medios de comunicación, limitado la comunicación y ha encarcelado a presos políticos por centenares. Que venga gente que luego va hablando de democracia y libertad de expresión en un país que ha sido devastado por el socialismo, la equidistancia entre una narcodictadura autocrática y la oposición democrática no es ser diplomático, no es blanquear a la dictadura. Los datos muestran que en las encuestas a pie de urna, el nivel de apoyo a la oposición se ha movido entre el 65% y el 88%. Hemos visto en esas encuestas a pie de urnas verificadas por un montón de observadores internacionales cómo salía que la intención de voto era por lo menos del 80% a favor de Edmundo González y del 19,27% a favor de Nicolás Maduro. A mí que me cuenten cómo pasa eso después a ser un 55% a favor de Nicolás Maduro y un 44% a favor de Edmundo González. Es absolutamente aberrante, es increíble. Veréis, el socialismo es lo que ha hundido Venezuela y la izquierda está blanqueando al dictador Maduro con esa equidistancia plañidera que lo que hace literalmente es perpetuar al dictador. Es vergonzoso ver al presidente Zapatero liderar la comitiva del aterrador Grupo de Puebla para supervisar las elecciones venezolanas que Maduro ha manipulado. El artículo lo escribí antes de que se diese esta manipulación tan obscena. El Grupo de Puebla supervisando unas elecciones es algo así como si Pablo Escobar supervisase la lucha contra el narcotráfico. Esta infame organización defiende a todas las dictaduras asesinas comunistas y mira hacia otro lado cuando se asalta a los derechos humanos y la libertad de expresión en regímenes socialistas. El desastre económico perpetrado por el socialismo del siglo XXI en Venezuela no tiene parangón. Lo explica José Guerra, del Observatorio Venezolano de Finanzas, en su libro 25 años de gobiernos chavistas. En el último cuarto de siglo, el Producto Interior Bruto de Venezuela se ha desplomado más de un 55%, mientras el de la región crecía un 25%. El ingreso per cápita se ha reducido a menos de la mitad. La pobreza ha crecido 2,8 veces y la pobreza extrema se ha quintuplicado. El salario mínimo en términos reales se ha hundido un 99%. El chavismo
este socialismo del siglo XXI que tanto defienden Bildu, Podemos, Sumar y parte del Partido Socialista, ha llevado a la economía venezolana a la miseria más absoluta, con el aplauso de la izquierda española. No olvidemos además que el chavismo ha despilfarrado la enorme renta petrolera que recibió durante los años de los precios altos del crudo, hundiendo la economía a pesar de recibir más de $1 billón de renta petrolera entre 1999 y 2014, el equivalente al PIB de España en aquella época. 9 millones de venezolanos han sido condenados a emigrar. El nivel de pobreza supera el 80%. Y además hay una destrucción del poder adquisitivo y de la moneda que ha llevado a que en los últimos 14 años se hayan quitado 14 ceros del valor nominal de la moneda nacional, el bolívar. Usted habrá leído la mentira de que Venezuela está mal por el bloqueo de Estados Unidos, pero es completamente falso. En Venezuela no solamente no hay ningún bloqueo, tiene tratados comerciales con las principales potencias mundiales. Estados Unidos es uno de sus principales socios comerciales, con China, Rusia, Turquía, España, India, Países Bajos, Brasil, entre otros, con datos del propio gobierno. De hecho, es alucinante porque Venezuela ha recibido créditos blandos y apoyo financiero de China y de Rusia por un importe superior a $78.000 millones según el CRS. Es más, Venezuela ha sido el mayor beneficiario de créditos blandos y reestructuración de deuda de toda la región desde 2013. ¿Con quién? Con Cuba también. Bien, de hecho, el primero que reconoce que no hay bloqueo es el propio dictador Maduro, que se vanagloria del rebote de gato muerto de la economía el último año y de las exportaciones que lleva a cabo. Es alucinante. No existe bloqueo en Venezuela. El único bloqueo es el que impone el chavismo al pueblo empobrecido. Lo que hay son sanciones a los dirigentes que han robado a manos llenas al pueblo venezolano y han esquilmado a la petrolera estatal PDVSA, que ha pasado de ser la más eficiente del mundo antes del chavismo a un erial descapitalizado y endeudado. Han expropiado 1.087 empresas, más de 523.000 apartamentos confiscados directa e indirectamente, 3,4 millones de hectáreas robadas por el chavismo. El 62% de las expropiaciones, además, han sido abandonadas y el 95% directamente robadas y después dejadas como un erial total. El chavismo ha cerrado más de 40 periódicos nacionales y regionales, casi 40 radios y bloquea la emisión de más de 30 televisiones, incluida las televisiones más importantes de la habla hispana. Además, hay más de 260 presos políticos. Venezuela, además, es el país más inseguro de la región, con más de 330.000 muertes violentas en 25 años de régimen chavista. La ONG Provea publicó que el régimen de Maduro ha asesinado a más de 9.400 personas. Hiperinflación, miseria y represión. Una dictadura asesina perpetuada con el apoyo del Foro de Sao Paulo y el aterrador Grupo de Puebla, que blanquea también a la dictadura castrista y nicaragüense. Ese es el legado del socialismo del siglo XXI, del chavismo, que aplaude el socialismo y la ultraizquierda de América Latina y de España. Y tienen la desvergüenza de decirte que defienden la democracia, el progreso y la libertad de expresión. Esta izquierda caviar que calla ante el asesinato y la miseria en Venezuela y Cuba son los que luego se rasgan las vestiduras con el inexistente avance de la ultraderecha, mientras se encumbran y miran hacia otro lado con la evidencia del terror de la ultraizquierda. La realidad, mis queridos amigos, es que lo que ha pasado en Venezuela es otro fraude del régimen de Maduro. Pero la libertad avanza, la esperanza existe, la oposición está más unida que nunca. María Corina Machado, todo el equipo de la gente que está defendiendo la libertad en Venezuela, están avanzando. El nivel de fraude ha sido tan obsceno que los medios internacionales muestran que no existe ninguna manera de justificarlo. El hecho de que haya algunos líderes de la izquierda que se sitúen en la equidistancia entre la narcodictadura asesina y represora y la oposición democrática es una vergüenza.
Es una vergüenza absoluta. A mí me entristece profundamente porque existía una izquierda que era consciente del asalto a los derechos humanos, del asesinato, de la represión y de la miseria generada por los regímenes autoritarios socialistas. Sin embargo, esa izquierda ha decidido blanquearlos. Ha decidido situarse en una plañidera equidistancia entre lo que es una narcodictadura que se enriquece con la miseria del pueblo y que además lo que está generando es un nivel de destrucción de los derechos humanos, de la libertad de expresión y de la libertad en general que no se ha visto incluso en dictaduras que ellos no paran de criticar. Es absolutamente vergonzoso, pero la libertad avanza y la oposición en Venezuela poco a poco va a ir consiguiendo que Venezuela sea libre. Que no te engañen, seguid defendiendo la libertad.